historia de la farmacología. Como ya sabemos, esta surgió a raíz de que se querían eliminar las enfermedades o dolencias que se tenían desde hace millones de años antes de Cristo, y obvio no había los conocimientos que se tienen ahora. Hay una serie de culturas que sobresalen, y la primera es la cultura romana, que nos habla de una cultura moral de 4 aspectos. Dividían a las personas en 4 tipos dependiendo del elemento que se presentara. La segunda es la mesopotámica. En esta las enfermedades las atribuían a castigos divinos y decían que la naturaleza era la responsable de sanarte o de curarte. Luego está la medicina helénica. Esta ya empezó a rechazar todas esas supersticiones. Y en la cultura griega empezaron ya a relacionar la causa y el efecto de cada enfermedad. Y por otro lado estaba la cultura china, y esa nos decía que el chi, nuestra energía vital, el flujo sanguíneo que nosotros teníamos, era la que nos iba a ayudar o a perjudicar. Después está la medicina en Egipto. Esta ya empezó a ser más moderna, era gratuita, estaba papiros de Edwin Smith, y empezaron a clasificar las enfermedades debido a sus causas. Y por último está la árabe, y aquí ya se conoce y se hizo la primera enciclopedia por un científico médico musulmán. Ahora vamos a hablar un poco del glosario. Lo primero que necesitamos saber es qué es un fármaco. Como ya sabemos, un fármaco es una sustancia química que es capaz de prevenir, de curar o de llevar algún tratamiento de algún proceso fisiológico o enfermedad que padezcamos. Después está la farmacocinética, que la farmacocinética va a ser la parte que va a estudiar lo que hace el organismo con el fármaco, y por el contrario la farmacodinamia es lo que el fármaco hace con el organismo, y la farmacogenómica serán todas esas variables que existen para que puedan darse los resultados en los fármacos. Y después tenemos que el uso óptimo es que nosotros logremos tener buenos efectos con nada de toxicidad y al menor costo. La toxicidad o toxicología va a ser todos los efectos adversos o los efectos nocivos que van a presentar los fármacos. Después tenemos el concepto de afinidad, que será qué tanto se une el fármaco a un receptor específico para intercambiarse. La efectividad de los fármacos nos dice que siempre van a haber condiciones que son normales de los fármacos, y la eficiencia es conseguir esos mismos efectos a un menor costo. El beneficio pues es exactamente lo mismo que lo pasado, es que tiene que ser objetivo y tiene que ser subjetivo. Y por último tenemos el concepto de potencia y eficacia. La potencia está muy relacionada con la cantidad que nosotros vamos a administrar de fármaco, y la eficacia con el efecto que esta cantidad va a definir unos conceptos para poder entender bien la gráfica que en un momento vamos a presentar, ¿no? El primero es que tenemos que saber qué es la biodisponibilidad. Como ya sabemos, la biodisponibilidad es la velocidad y la cantidad de fármaco que llega y que puede utilizarse, así como también se absorbe y se elimina. Los otros términos es la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica, que están relacionados por la concentración que llega del fármaco a la circulación sistémica y que tiene un uso terapéutico, y la que es tóxica es la que está por encima de la mínima eficaz, pero que ya está causando un efecto. Ahora en la siguiente tabla vamos a ver que está graficado el fármaco y el tiempo, y vemos una curvatura así, y esa nos dice que el punto más arriba es la concentración máxima, es decir, el efecto máximo que va a tener nuestro fármaco. Más abajo, digamos el área bajo la curva, es lo que va a ser de biodisponibilidad, es decir, lo que se va a ocupar del fármaco. Y después está, como vemos, también la dosis terapéutica mínima, y entre la dosis terapéutica máxima y la mínima va a estar el índice terapéutico. El índice terapéutico es la relación que existe entre una concentración y otra concentración. Después vamos a tener otros 2 términos. Uno es la eliminación de orden cero y la otra es la eliminación de primer orden.
La eliminación de orden cero, como vemos en la gráfica, va a ser cuando nosotros seamos capaces de eliminar el fármaco de manera constante, como una línea recta. Así como está graficado sería 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y la eliminación de primer orden sería que nosotros ya no somos capaces de eliminarlo de manera constante, de manera paulatina. Es decir, que nosotros vamos a requerir de mayor tiempo para eliminar el fármaco y cada vez vamos a requerir más tiempo. Hablando de absorción, van a haber dos tipos de absorción, igual que en la eliminación, la absorción de orden 0 y la absorción de orden 1. La que es de orden 0 tendrá el mismo comportamiento. Van a absorberse el mismo número de moléculas en el mismo tiempo. Será una línea recta porque va a ser constante. Y la absorción de orden 1, la absorción va a disminuirse con el aumento de la concentración de fármaco y por ende con el tiempo. O sea, nos vamos a tardar más tiempo en absorber la cantidad del fármaco. También es importante mencionar que hay algo que se llama absorción de primer paso, que es cuando esta absorción se realiza de manera gástrica y va a provocar tres cosas principales: la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Dentro de las vías de administración, ya sabemos, tenemos dos vías principales, la enteral y la no enteral o parental. Y también es importante mencionar unos tipos de sinergismo. El primero es el sinergismo de potenciación. Este nos va a decir que cuando nosotros tenemos dos fármacos diferentes, al nosotros juntarlos, vamos a potencializar el efecto del fármaco para curar o quitar la dolencia o enfermedad. Se va a potencializar. También está el sinergismo de sumación, que nos dice que cuando nosotros juntemos dos fármacos, el efecto va a sumarse nada más, no va a potencializarse como el de potenciación. Y el antagonismo es cuando nosotros de igual manera tenemos dos fármacos, pero el efecto, en lugar de incrementar, va a disminuir o va a contrarrestarse. Y también es importante mencionar que los efectos de potenciación y de sumación, también los efectos adversos y los efectos tóxicos también se potencializan. De la absorción de los fármacos van a haber vías de administración que estos van a tener dependiendo de lo que se necesite. Las vías de administración son la intravenosa, la intramuscular, la rectal y la oral. La vía más rápida o más eficaz, si se necesita por alguna emergencia, la que vamos a usar es la vía intravenosa. Como observamos en la tabla, todas las vías tienen un comportamiento. Bien, pasaremos a hablar de los estudios farmacológicos. Los estudios farmacológicos son las pruebas que le vamos a realizar al fármaco antes de que salga al mercado. Y tiene dos fases: la fase preclínica y la fase clínica. En la fase preclínica es todo lo que se hace, pero no en humanos. Es decir, el descubrimiento del químico, la identificación del receptor, y vamos a formular aquí las pruebas clínicas. Y luego en la fase clínica ya se pone en pie todo lo que se planeó, digamos, en la fase preclínica. Lo primero es la autorización legal y estética para empezar a trabajar con ese fármaco. Y en esta fase no vamos a trabajar con personas que tengan algún padecimiento, solamente vamos a trabajar con personas sanas para probar si el fármaco tiene algún efecto adverso. En la fase 2 ya se van a empezar a trabajar con pacientes que tengan la enfermedad que quiere curarse con ese fármaco. En la fase 3 se van a empezar a trabajar con pacientes que ya tengan esa enfermedad, pero además de eso tengan enfermedades que son más comunes, que son crónico-degenerativas. Y después de que pasemos todo eso, en la fase 4 se puede salir al mercado, se le va a dar seguimiento, pero va a haber una cosa que se llama farmacovigilancia, es decir, que el fármaco va a estar vigilado y los efectos que todavía pueda tener en las personas. Ahora vamos a hablar de la biodisponibilidad, que como ya sabemos, la biodisponibilidad es lo que nosotros vamos a hacer para evaluar comparativamente dos fármacos. Esta comparación
se va a llevar en 2 fármacos que tengan el mismo principio activo, pero que no sean los mismos fármacos, obviamente, para evaluar que no haya una diferencia significativa en la velocidad o en la cantidad del principio activo que presente y en qué tanta disponibilidad tenga el fármaco de actuar en nosotros los pacientes o las personas que vayan a consumir el fármaco. Hablando de la transducción de señales es todo aquel procedimiento que va a llevarse a cabo para que una señal o energía se transforma en otra totalmente distinta, y van a haber 3 tipos. La primera es las señales endocrinas, que como su nombre lo dice es eso, como tú y yo, que de diferentes lugares estamos mandando y recibiendo mensajes. Después están las señales parácrinas, que es cuando células cercanas, así de cercanas, están actuando entre sí o comunicándose entre sí. Y las señales autocrinas son las señales que la célula emite para ellas mismas. O sea, no necesita de nadie más para recibir o mandar esas señales. Y hay una serie de características que todas estas tienen. La primera es la redundancia, después está la amplificación, la integración y la cooperatividad. También tenemos algo que llamamos segundos mensajeros. Los segundos mensajeros van a ser todas las moléculas que van a traducir las señales que vienen de afuera. Y hay 3 principales mensajeros, que sería el calcio, después está el AMP cíclico y por último el óxido nítrico. Y van a ir muy relacionados con los canales iónicos. Los canales iónicos van a ser proteínas que van a estar en un conjunto que van a permitir el paso de iones a la membrana celular, y van a haber 3 estadios en los canales iónicos. El primero es el cerrado. Después, como vemos en la imagen, se va a recibir una señal, el gradiente mayor va a pasar, va a estar abierto ese canal, y al final está el estadio refractario, que va a ser la etapa en donde aunque el canal reciba una señal, no va a abrirse. O sea, pero esto va a tardar muy poco tiempo, hablamos de milisegundos.